Entonces, esta noche vamos a hacer la presentación de los desafíos de los sistemas jurídicos, políticos, económicos, culturales, territoriales dentro del Estado plurinacional. Pues vamos a abordar el tema, pues, de un breve resumen, que nosotros hemos hecho un trabajo muy importante en estos últimos 20 años como indígenas, como originarios dentro del Estado plurinacional. Para empezar, vamos a decir que Bolivia actualmente, pues, como un Estado plurinacional, 10 años de la Constitución. Para llegar a esto, pues hemos tenido que pasar décadas de muchas acciones sociales, también acciones legales ante las instancias internas del Estado y también ante las instancias internacionales. En esa conmemoración, pues Bolivia en este momento vive una crisis, ¿no? En los últimos meses y en este último año, una crisis jurídica, política, también económica, que está golpeando, diremos, a toda la sociedad civil, a todas las naciones, pueblos indígenas y esto, pues, debido a que nuestro Estado, pues, está conformado por una estructura de órganos, como el órgano legislativo, el órgano ejecutivo y el órgano judicial, y el último ahora, pues, también el órgano electoral, ¿no? Como corresponde. Bueno, todo esto podemos señalar, hay un incumplimiento de deberes y también hay una falta de independencia de poderes dentro del Estado actualmente. Entonces, para eso, pues, como también hay una crisis social mundial, global, hay una crisis de salud, tanto también en educación y demás derechos, pues lo que nos aborda, pues, en esta noche compartir es también cuáles pueden ser las salidas jurídicas en los problemas que lleva nuestro país, y creo que a nivel Latinoamérica, por los problemas políticos, sociales que está llevando, ¿no? Porque somos países vecinos y dentro de esos países vecinos existen muchas naciones, muchos pueblos indígenas preexistentes, han sido siempre golpeados, eh, pues desde la colonia, la república y actualmente los estados, también muchos republicanos y algunos estados federales, ¿no? Como podemos conocer. Y que todos estamos enmarcados o estamos dentro del sistema interamericano, porque han ratificado nuestros estados, pues, los tratados internacionales como países, y creo que por eso, pues, se va a confrontar, o podemos decir a encarar y ver las soluciones, ¿no? A estos problemas estructurales de sistemas, podríamos decir. Por eso, pues, colocamos el título, los desafíos de los sistemas jurídicos como plurales, y también dentro de eso, pues, el tema pluralismo jurídico. Y pues desde este espacio, pues, yo voy a ampliar desde la parte histórica y también la parte jurídica, política, y también en la perspectiva académica, para que los que están escuchando a nivel de este diálogo, pues, puedan entender y también puedan asesorar a los que corresponden dentro de los órganos del Estado plurinacional, y así también dentro de las estructuras de otros estados que son vecinos. En ese caso, nosotros como naciones, pueblos indígenas, conocemos la historia claramente, y por eso también queremos enfatizar de que nuestros territorios como naciones, pueblos indígenas, siempre han existido antes de la colonia, como estamos hablando en la época preincaica, dentro de lo que es el sistema del Tahuantinsuyo, una estructura que estaba definido su sistema de gobierno, dentro de eso, pues, también su sistema jurídico propio, y que también ahí existió siempre lo que es los sistemas plurales de cada pueblo, de cada nación, a impartir sus propias justicias. En ese sentido, nosotros conmemoramos, pues, en todo lo que conlleva la zona andina, de lo que es la parte sur de América, podemos decir que han existido el Tahuantinsuyo, una estructura clara y precisa. Dentro de eso han existido muchas naciones, y cada nación, pues, tenía su propio sistema de gobierno, como ahora llamamos también los estados, ¿no? Han existido muchos pueblos, muchas naciones con su propio sistema de vida y definido, podemos decir, en sus estructuras. Entonces, de ahí estaban conformados por diferentes suyos en quechua, que son en español naciones,
marcas Ayllus que conformaban el Gran Tahuantinsuyo. Dentro de eso, nosotros como Nación Caracara, que soy parte, pues existíamos y existimos ahora como parte del Collasuyo. Y esa estructura territorial ancestral, pues ahora está reflejado dentro del modelo plurinacional y que está garantizado para el ejercicio libre, diremos, de nuestros sistemas jurídicos, políticos, económicos, culturales y territoriales. En ese caso yo voy a mencionar esto, pues respaldado con documentos del Memorial de Charcas de 1582, que claramente precisa este memorial donde 24 curacasgos presentan la gran demanda o la petición judicial al rey de España. En este documento, pues claramente se establece la parte estructural territorial, su sistema de gobierno como curacas, y eso pues también se refleja como un documento histórico que lleva a reflejar y analizar en el ámbito histórico de nuestros países y de nuestros estados, y especialmente el estado plurinacional. Entonces ahí también vemos que después de este proceso, pues sufrió nuestras naciones, nuestros pueblos indígenas originarios, ahora el sometimiento o la subordinación de otros sistemas que fueron traídos de España o podemos decir del continente europeo. Modelos de estructuras coloniales que duraron pues con estructuras tanto geográficamente, territorialmente, estructuras jurídicas, como podemos decir, han sido traslapados con estructuras como jueces, como tribunales, como corregidores que también han puesto dentro de las comunidades, como los ayllus, las marcas, y eso pues duró desde la llegada de los españoles hasta actualmente. Algunas estructuras todavía se quedan en muchos estados o repúblicas. Pues después de eso nosotros cabe señalar de que existió también, como se dice, pues ha habido luchas jurídicas como el Memorial de 1582, como nos señala, acciones legales ante el rey reclamando los derechos, y asimismo también ha habido muchos levantamientos o sublevaciones claramente como el año 1781, el curaca Tomás Catari de la nación Caracara, como ha sido el curaca de la marca Macha, pues presenta acciones legales ante estas instancias jurídicas, como ahora es Sucre, antes la Real Audiencia de Charcas, para exigir los derechos que corresponden en la administración de su sistema de territorio y de gobierno. Entonces ahí hemos visto de que en ese año no hubo mucha resonancia o podemos decir cumplimiento de parte de esa estructura colonial, pues ha habido sublevación y ha habido, creo que, muchos enfrentamientos y derrame de sangre por exigir sus derechos. Y fruto de eso, pues llega el año 1809 en Bolivia, actualmente lo que es Sucre, donde ha sido, podemos señalar, el primer grito libertario que como Sucre, o en Sucre, y pues se funda el Estado como República de Bolivia con departamentos, como una estructura, provincias, y creo que ese modelo pues ya ha sido, diremos, la continuidad de la estructura colonial que antes pues ha sido traslapado a la estructura ancestral de los indígenas como los ayllus, marcas, suyos del Tahuantinsuyo. Tenemos, ha continuado esta situación dentro de los estados hasta llegar en Bolivia desde el año 1825 adelante, pues ha venido, podemos decir, promoviéndose solamente una situación monocultural, solamente sometiendo a la justicia, podemos decir, la justicia ordinaria subordinada a la justicia indígena, que los indígenas solamente tenían a resolver los problemas o pequeños problemas en sus territorios, y eso pues ha acabado, diremos, social dentro de la República de Bolivia, y creo que en las otras repúblicas o estados también. Y fruto de eso, pues las naciones pueblos indígenas, después de la aprobación del convenio 169, el 11 de julio de 1991, en Bolivia, ratificado mediante una ley 1257, pues planteamos a profundizar que nuestros derechos constitucionarios gozan al igual que los derechos que han sido pues respaldados o reconocidos en el convenio 169, ¿no?
y dentro de eso, pues la aplicación de los sistemas jurídicos, los sistemas políticos, culturales, territoriales, como un derecho internacional. Bajo esa situación, pues en Bolivia ha sufrido, ¿no? Podemos decir, muchas reformas, la última del 2004, o 1994, perdón, la reforma constitucional, donde se introduce el artículo primero y la 171 como un Estado republicano, donde se conocen los derechos de los pueblos indígenas a sus tierras comunitarias de origen, como un concepto de muchas leyes, y que eso no ha sido suficiente para que las naciones pueblos indígenas sigamos exigiendo de que nuestros sistemas deben ser respetados al igual que el sistema ordinaria u occidental. En ese caso, pues vienen muchas movilizaciones desde el año 2000, 2002, 2003, ha habido muchas acciones sociales en Bolivia y llegamos el año 2006 a una asamblea constituyente. Para ello, pues, nuestra nación, Caracara y otras naciones marchamos desde la ciudad Sucre, capital constitucional, hasta la ciudad de La Paz para exigir, y para ello planteamos una propuesta clara como un modelo plurinacional, que consiste, pues, que consistió y que ahora consiste materializado en la Constitución de que Bolivia es un Estado plurinacional donde existen naciones, pueblos preexistentes con dominio ancestral de sus territorios y por ende gozan su pleno ejercicio de su libre determinación, autogobierno y asimismo a ejercer sus sistemas jurídicos, políticos, económicos, al igual que como el sistema democrático globalizado dentro del Estado plurinacional. Con ese caso, pues, el año 2009, pues, se aprueba la nueva Constitución y ya tenemos un modelo plurinacional donde hay sistemas, como decía, sistemas de naciones pueblos indígenas y también el sistema ordinario donde se ejerce la justicia indígena al igual que la justicia ordinaria, como dice en la Constitución, y asimismo reconocen también los territorios indígenas, garantizan los territorios indígenas, y así como no existía en la anterior Constitución. Ahora Bolivia está constituido en departamentos, provincias, municipios y territorios indígenas originarios. Y todo eso, pues, nosotros, pues, ahí, con la parte histórica, tenemos una estructura del Estado plurinacional, podría decir plural, ahí garantizada en el artículo 269, donde Bolivia, como ya decía, está garantizado con esa estructura territorial, y asimismo en el artículo 270 de nuestra Constitución, respeta la preexistencia de las naciones y pueblos indígenas, ¿no? Y actualmente en Bolivia podemos señalar gran parte, casi la mitad del territorio boliviano es tierra comunitaria de origen, titulada colectivamente para los ayllus, marcas y también pueblos indígenas en la Amazonía, en el Chaco, y eso se lo ha hecho, como señalaba, desde el año 1996. Pese a que nuestros pueblos y nuestras naciones contamos con títulos de la colonia, la república, de nuestros territorios, que todo eso pues lo hemos logrado, consolidado gracias a la paga de los tributos, de las tasas que pagábamos en la colonia y en la república, y que con ello hemos sostenido al Estado. Entonces, con ello voy a ampliar la aplicación del pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, de acuerdo a nuestra Constitución, que está reconocido o está garantizado en el artículo primero y así mismo en el artículo segundo, donde pues claramente donde se garantiza como un modelo plurinacional y asimismo pues se reconoce la preexistencia, dominio ancestral de las naciones pueblos indígenas y por ende tienen derecho a la libre determinación y el autogobierno. Todo eso pues creo que ha quedado hasta el año 2009 excelente, podríamos decir, con la promulgación de la nueva Constitución, pero de ahí adelante creo que ha sido una etapa muy dura en la implementación, tanto legislativa y administrativa, de este modelo plurinacional. Es decir, en la implementación del sistema jurídico no se ha respetado la igualdad de jerarquía, no se está respetando y no se está respetando claramente, hay que decir. Esto porque ha habido una intromisión política de las organizaciones políticas, podríamos decir de los partidos políticos en ejercicio de gobierno, pues han confundido, diremos, el interés político partidario con el interés social
del Estado plurinacional, como se dice la Constitución. Entonces, ahí hemos visto de que ha sido, diremos, una situación muy dura en aplicar los sistemas, tanto jurídicos, políticos, que garantiza la Constitución, que establece la Constitución, como señalaba. Es decir, no existe actualmente en realidad, por ejemplo, la representación del sistema político. No existe la representación nacional plural de las naciones pueblos indígenas en los órganos del Estado a nivel nacional y también en los órganos del Estado subnacional. Es decir, no existe a la fecha ningún representante de forma directa por normas, procedimientos propios en estos órganos, pese que nuestra Constitución claramente garantiza, y también asimismo los convenios, tratados internacionales que en Bolivia son leyes nacionales. Con todo ello también queremos señalar, no existe la implementación plural en la representación, yo claramente digo, dentro de la instancia de garantes como es el Tribunal Constitucional Plurinacional. Nosotros hemos pedido desde el año 2009 que este espacio sea pues plural, como se dice, que el sistema indígena pues tenga representación directa en esta instancia de garante del Estado plurinacional y asimismo el sistema ordinario de la justicia pues tenga. A la fecha no existe, solamente hay magistrados elegidos por voto y no así designados por normas, procedimientos propios, y creo que esto es lo que ha hecho, podemos decir, ver la debilidad del modelo plurinacional a la fecha como una instancia de garantía plural. Y otro también quiero señalar en este tema de que en el tema cultural lingüístico existe la inaplicabilidad por parte de la sociedad civil y también por parte de las naciones pueblos indígenas. A la fecha existe en nuestra Constitución, en el artículo 5, reconocido las 36 idiomas, pero mucho se confunde esto con el tema de que eso pues garantiza a las naciones, ¿no? Eso creo que es muy falso, porque nosotros como naciones, como actores del tema judicial, conocemos que un idioma no define una nación, sino define el derecho colectivo, el territorio. Entonces, en ese caso, de 54 naciones, pueblos indígenas, y cada nación, cada pueblo aplica su sistema jurídico y también con respecto al sistema ordinario, que está reconocido. Ya pasando más adelante, pues yo voy a señalar también como se dice, algunas pautas, ¿no? Para que los que están escuchando, pues puedan tener una reflexión y un trabajo tal vez más adelante. Creo que a nivel internacional, el Estado boliviano, como modelo plurinacional, hemos caído en su defensa, en sus reivindicaciones legítimos, justos, por ejemplo, en el caso marítimo. Bolivia creo que no ha planteado, por ejemplo, en esta instancia, a la instancia correcta, podríamos decir, porque Bolivia primero es parte del sistema interamericano, que creo que cualquier derecho, como podemos decir, dentro del derecho humano, como en el tema marítimo, podríamos agotar, ¿no? Pero creo que se han ido a la vía internacional y ahí creo que nos fue muy mal porque no conocemos la parte histórica, primero de nuestras naciones, nuestros pueblos preexistentes, que siempre han sido, diremos, dueños de esta parte de la tierra y del territorio. Y creo que ahí ha sido un mal planteamiento por ese tema de la parte histórica. Peor, yo diría, en las controversias internacionales como en el sistema interamericano, creo que en estos últimos meses o últimos años, creo que Bolivia está siendo desnudado en muchas apelaciones al sistema interamericano porque existe vulneración de derechos, tanto por los órganos del Estado o por las autoridades del Estado, y asimismo, pues, con las últimas noticias que estamos señalando como la admisión de la demanda del territorio Parque Nacional Isidoro Secure, creo que ahí está claro que existe vulneración de derechos, incumplimiento a la Constitución, incumplimiento a la protección de los sistemas, podemos decir, tanto en lo que es la justicia, tanto en los derechos políticos y otros, pues ahí estamos viendo. Y asimismo podemos señalar aquí, creo que todos nos preguntamos dentro del Estado plurinacional qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Por qué hay situación? Creo que pasa como una crisis de las estructuras del Estado porque hay una contaminación política partidaria. Creo que eso no hace ningún favor, sino más al contrario un daño a toda la sociedad
de Estado plurinacional, y creo que por eso pues yo titulé en esta ponencia: hay un desafío grande de lo que es la sociedad civil organizada, la sociedad, podemos decir, las organizaciones políticas y también las naciones pueblos indígenas, pues cumplamos lo que dice la Constitución, los tratados internacionales, y que están garantizados, ¿no? Y exijamos. Pues yo voy a señalar algunas salidas o soluciones prontas para que pues se garantice. Creo que lo más conveniente es que a nivel Latinoamérica, creo que las instancias constitucionales como garantes de derechos pues tienen que cumplir y aplicar progresivamente lo que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y asimismo deben ejercer y respetar los sistemas internos de derechos como son de las naciones pueblos indígenas, que son grupos más vulnerables, y por ende pues creo que los tribunales, como en Bolivia como modelo plurinacional, reflejar esta representación en su instancia, de su estructura, para que así se garantice el sistema de las naciones públicas y asimismo se garantice el sistema de la justicia ordinaria. Entonces ahí vemos, creo que el Tribunal Constitucional Plurinacional debe ser con representación legítimo, elegidos por normas, procedimientos propios y también elegidos por voto o por meritocracia de los representantes de la justicia ordinaria. Asimismo, pues podemos señalar, creo que los errores que se dan en Bolivia es debido a que la instancia como garante del Tribunal Constitucional, como mencionaba, con datos precisos, creo que ha tenido muchos aciertos, también desaciertos, podemos decir, en la instancia progresiva. Hay muchas sentencias constitucionales, pues han sido materializados de una lucha jurídica de este sistema de naciones pueblos indígenas. Acabo de señalar en esto la sentencia 006-2016, donde en Bolivia pues se hace la expulsión y se declara inconstitucional el presupuesto de las personas jurídicas. O sea, las naciones pueblos indígenas como preexistentes, pues no nos puede exigir el Estado boliviano como formalismos o requisitos para cumplir nuestros derechos la persona jurídica. Un ejemplo. Asimismo, pues ha habido unas acciones legales desde el sistema de las naciones pueblos indígenas, y el tribunal ha garantizado, ha materializado, como la sentencia 0093-2017, la sentencia 0011-2017, la sentencia 0023-2018 y la sentencia constitucional 006-2019. Creo que esos son algunos aciertos, pero para el cual nosotros hemos tenido que demostrar con documentación histórica y sustento jurídico de nuestro sistema para que se emita esto. También ha habido, creo que, desaciertos, como la sentencia constitucional 0084, que el cual pues conlleva un conflicto interno de Bolivia como Estado plurinacional, donde pues claramente se ha roto, digamos, el ordenamiento jurídico, podría decir, en lo que solamente han visto velar un interés de una persona y no así de lo colectivo. Estamos hablando de la reelección indefinida o la reelección, y creo que eso pues tiene que también resolver el Tribunal Constitucional, para que así estas cosas se solucionen, porque esta sentencia pues ha ocasionado, podríamos decir, sin motivo a la fecha, y ha puesto en una crisis al modelo plurinacional, tanto en lo social y en lo político. Y creo que para eso pues también las autoridades del sistema de naciones pueblos indígenas debemos continuar con el desafío plural en la defensa de nuestros derechos en la instancia interna y también en la instancia internacional. Para eso, pues, como naciones y pueblos indígenas, hemos consolidado nuestro propio tribunal el año 2015, del cual me siento muy orgulloso, porque el único que hemos ejercido es nuestra autodeterminación en el marco de la Constitución, y constituir nuestro propio tribunal dentro del debido proceso que cada nación, cada pueblo agota según su estructura jurídico, su estructura, sistema de gobierno, y que al final pues cada nación constituye y es miembro de este Tribunal de Justicia Indígena para hacer prevalecer los derechos tanto individuales, colectivos de nuestras naciones, nuestros pueblos indígenas.
Este tribunal pues ha materializado y está materializándose gracias a las sentencias también del Tribunal Constitucional, como la sentencia 0093-2017, y este último estamos pues defendiéndonos como tribunales, como autoridades máximas de estas naciones por ejercer la defensa del medio ambiente. En el caso de minería en Bolivia, tenemos un amparo constitucional que nos han promovido las empresas y asimismo el Estado, pero ya nos hemos defendido directamente y ya hemos demostrado que nosotros pues estamos cumpliendo lo que dice la Constitución y los tratados internacionales, la aplicación de nuestros sistemas jurídicos propios, en protección del derecho mayor que es la madre tierra, el medio ambiente que nuestros pueblos deben vivir. En ese caso, pues, este tribunal también ha planteado ante instancias internacionales, como en el caso de la Corte o la Comisión Interamericana, ha pedido directamente audiencias públicas del Estado boliviano para que cumplan y respeten la Constitución, y eso creo que hemos llevado en la sesión 175 en Haití, y se lo hemos señalado claramente a Bolivia de que la Constitución se debe cumplir y nuestros derechos no vamos a negociar. Y asimismo, pues este tribunal, en el marco del pluralismo, en el marco de los convenios internacionales, está asistiendo en defensa directo de la nación Caracara ante Colombia en el caso Galeón San José. Primero agotando la vía administrativa amistosa y asimismo sin descartar la vía jurisdiccional. Todo esto pues respaldado con el convenio 169, y creo que este es un gran avance a la defensa de los derechos como naciones y pueblos indígenas, como parte del Estado plurinacional reconocido y garantizado. Entonces, estas situaciones pues quiero un poco más ampliar de que todo lo que hablamos de los sistemas, tanto jurídicos, políticos, económicos, culturales, territoriales, que están en las constituciones en todos los estados, pues debemos hacer cumplir. Para ello nosotros como autoridades, como líderes, como podemos decir, como peritos, pues hemos agotado en Bolivia, hemos tenido diálogos interculturales con las instancias como justicias, tanto ordinario como justicia agroambiental y también la justicia constitucional del año 2015 hasta el año 2017. Creo que ahí sí se materializó, por ejemplo, un convenio intracultural donde se ha suscrito con un protocolo general el año 2015, el 19 de enero, con las máximas autoridades de estas instancias jurídicas que debemos cumplir y respetarnos como jurisdicciones. Es decir, aplicar lo que dice nuestros sistemas jurídicos propios, tanto la justicia indígena, la justicia ordinaria. Y ese acuerdo está firmado y creo que esa ha sido la partida para seguir avanzando. Y fruto de eso he mencionado estas sentencias. También he mencionado y quiero mencionar también gran aporte para el tema lo que es la parte cultural en Bolivia, ha sido pues ejercer directamente en la vía administrativa desde la instancia jurisdiccional dentro del que es el pluralismo, de que el Estado boliviano garantice la identidad cultural para los miembros de las naciones pueblos indígenas y así como para los ciudadanos bolivianos y bolivianas, aquellos si están de acuerdo pues pueden autoidentificarse dentro de sus cédulas de identidad personal. Eso está reconocido mediante la resolución del CEGIP del 2016 y asimismo pues el Tribunal Supremo Electoral ha garantizado también que la identidad cultural sea pues colocada desde lo que son los certificados de nacimiento. Creo que es un aporte muy importante, como decía, desde una lucha jurídica, pacífica, y esos son los aportes que yo puedo compartirte esta noche, sin olvidarme de que nosotros como naciones pueblos indígenas, que aplicamos nuestros propios sistemas jurídicos, nuestros propios sistemas políticos, pues en ningún momento estamos en contra del Estado, ¿no? Sino lo único que estamos exigiendo es que se cumpla la Constitución, los tratados internacionales de derechos, y asimismo, pues creo que la materialización de las
sentencias que emite el Tribunal Constitucional, aplicando lo que es lo plural, creo que puede llevar adelante, ¿no? Entonces, esas pautas y esos planteamientos podría poner esta noche en consideración y creo que también va a dar muchas salidas a lo que está pasando en nuestro Estado plurinacional y creo que el último que podríamos señalar para concluir es nosotros como naciones, pueblos indígenas, al igual que la justicia ordinaria, donde están las estructuras departamentales, provincias, municipales, pues creo que estamos en el mismo derecho de que se cumpla la Constitución. Nosotros no debemos salir y no nos estamos saliendo del ordenamiento jurídico que es nuestra Constitución como modelo plurinacional y creo que es el desafío también que en otros estados, pues que los estados pues incluyan a las naciones pueblos indígenas preexistentes y respeten su territorio y convivan, ¿no? Nosotros creo que es un aporte importante como Estado plurinacional, porque hemos repetido la historia, ¿no? Que yo señalaba al inicio, ni en la época del Inca existía, por ejemplo, claramente se dice, todo pues ha sido respetado, sus sistemas jurídicos, tanto territoriales y de gobierno, y creo que también ahora como Estado plurinacional, pues estamos en ese camino, ¿no? De que se respete y se ejerza dentro de lo que dice lo plural, temas, y asimismo en lo que es el pluralismo, pues se respete los sistemas de justicia de estas naciones, de estos pueblos, y también se respete la justicia ordinaria, la justicia agroambiental, pero también los órganos de Estado, pues, como ejecutivo, legislativo, también respeten, ¿no? No amenacen o no, o podemos decir, intenten subordinar, sino que haya una independencia. Creo que ese va a ser un paso muy importante para esta situación dentro del sistema interamericano. Muy bien, muchísimas gracias, Tata Samuel Flores, agradecidos por su participación, por su flamante participación. Vamos a ingresar a la fase de preguntas, ya concluyendo con el curso. Y bueno, las dos interrogantes que tenemos para usted, estimado Tata, son las siguientes. ¿Cuál de los sistemas dentro del Estado plurinacional ha representado un mayor problema para el ejercicio de los derechos y pueblos indígenas? Esa es la primera pregunta. La segunda, ¿cuáles serían las estrategias políticas y jurídicas de las naciones indígenas originarias para una efectiva materialización de los derechos indígenas originarios establecidos en la Constitución Política del Estado? Adelante, Tata. Bueno, la primera pregunta que se nos plantea, creo que el problema ha sido, pues, el Estado, pues, como el órgano legislativo, no ha respetado la Constitución, ha subordinado con la ley 073, como es la ley de deslinde, que coarta nuestras competencias, pese a que la Constitución claramente garantiza el ejercicio en lo que nosotros tenemos en el ámbito material, en el ámbito personal y territorial, que es muy amplio y claro, preciso, pero la ley de deslinde en su artículo 10 cuarta y podemos decir trunca para el ejercicio pleno de nuestro sistema de nuestras naciones pueblos indígenas. Creo que ese es el primer problema que el Estado debe resolver, para el cual como nación Caracara, como parte miembro del Tribunal de Justicia Indígena, nosotros pues marchamos el año 2019 desde el Sucre hasta La Paz, 46 días, hablamos con la máxima autoridad del Estado como el expresidente Evo Morales, pero la Asamblea no tuvo y no tiene, creo, la voluntad política, y creo que ese daño, que eso creo que tiene que ha hecho un daño fuerte al sistema indígena, y creo que también el Tribunal Constitucional tiene la solución de emitir de que nosotros en muchos casos concretos ya hemos planteado una acción de inconstitucional concreta como nación Caracara, pero el tribunal pues ni siquiera, como decimos, no ha admitido. Creo que ahí está la solución, creo que la Constitución está muy claro de que garantiza la igualdad de jerarquía en el artículo 179
entre la justicia indígena, la justicia ordinaria, la justicia agroambiental, pues gozan de igualdad de jerarquía, y creo que esa es la solución para este tema del ejercicio pleno, plural, y para eso creo que también los mecanismos de coordinación, cooperación, debe existir, tanto podemos decir intercultural con la justicia ordinaria, como he mencionado, la justicia agroambiental, y sobre todo también tiene que ver con la justicia constitucional, como lo he mencionado. Nosotros como peritos, creo que hemos hecho un gran servicio en nuestras instancias, como peritos indígenas. Creo que puede ser también un gran aporte para la justicia constitucional, para que se materialice desde los territorios cualquier controversia constitucional que se lleva, y creo que esa es solución. Caso contrario, si es que no se da esta solución, creo que nosotros pues estamos agotando el debido proceso interno, y creo que llegaremos a la instancia del sistema interamericano. Creo que es muy largo, pero creo que eso sí también sería, diremos, pues ocasionaría procesos, creo, internos penales por vulneración de derechos al Estado y asimismo a las autoridades o las personas que no hayan cumplido la Constitución. Ese sería, creo que en la primera parte. Ahora en la segunda pregunta que se nos hace, pues creo que las naciones pueblos indígenas sí necesitan un apoyo de cooperación obligatorio, diría, del Estado, que a la fecha no ha puesto ni un centavo para fortalecer y complementar lo que podemos decir en lo plural, dentro del pluralismo jurídico. Nosotros no estamos, diremos, fuera del contexto actual, podemos decir, que no de forma oral, en muchos casos escrito, pero también sí se necesita ahí fortalecer al sistema indígena con la tecnología, como se puede decir que actualmente por lo menos estamos conversando. Se necesitan pues tener fortalecimiento fortalecer desde el Estado, ¿no? Y asimismo creo que también la justicia, creo que Bolivia está en crisis, yo diría, por el tema, porque no ha fortalecido al sistema judicial, al órgano judicial, creo que es un tema presupuestario, y asimismo, pues creo que falta que sea el Estado garantice, diremos, que las máximas autoridades del Estado, del órgano judicial, para velar los derechos, creo que deben llegar por méritos, como he señalado al inicio, de la justicia ordinaria, y asimismo de la jurisdicción indígena, deben tener representantes idóneos y para que estas cosas salgan adelante, ¿no? Como un Estado plurinacional. Esas cosas creo que están debatidos no solamente en la vía administrativa, sino también en la vía judicial, y ahora debatiéndose en el contexto internacional, y no, yo estoy seguro de que avanzar más en profundizar lo que es la justicia plural, el pluralismo jurídico, y asimismo resolver lo que es la parte política del Estado, no solamente en el ámbito social. Creo que la solución del Estado plurinacional interno es que hagamos cumplir la Constitución desde los sistemas, como desde las naciones pueblos indígenas, y también desde lo que es el sistema ordinario. Podemos señalar claramente de que el acceso a la información, la cooperación, la coordinación, creo que es muy importante, no solamente entre las jurisdicciones, sino también a nivel internacional, como ya mencionaba. Creo que la Corte Interamericana ha dado algunas pautas últimas, como la sentencia en el caso Argentina, que claramente en el tema de las naciones pueblos indígenas ha resuelto sobre problemas internos de territorios. Creo que ahí está muy claro, y creo que nos tocaría ahora, pues, como decir, en nuestras sentencias constitucionales y también en nuestras soluciones o sentencias de la jurisdicción indígena, pues, apliquemos también lo que es progresivo y más favorable para los derechos, ¿no? Tanto individuales y tanto colectivos. Entonces, creo que ahí serían la solución a los problemas, a los conflictos que se tienen, y asimismo creo que las autoridades, tanto jurisdiccionales y tanto administrativas, deben coordinar, pero sin subordinar. Creo que ahí también está la situación, y para eso necesitamos que
que actualmente en esta crisis social que se tiene, creo que también está en las manos de en este último, yo podría decir, para votar en el ámbito político, es que se cumpla la Constitución, hagamos cumplir la Constitución desde el Tribunal Constitucional, ¿no? Porque ahora se está discutiendo la situación coyuntural político del Estado, de que creo que la situación es a nivel global, la salud, todo eso, pero creo que la solución es que de una vez exista, podemos decir, las salidas electorales, podemos decir, pese que hay una situación de salud muy fuerte, pero creo que el Tribunal Constitucional tiene en sus manos de que ellos, de que el tribunal debe velar, diremos, debe hacer conocer para que no se equivoquen los órganos como el legislativo y el órgano ejecutivo, y así pues la gente, los indígenas, los ciudadanos de la sociedad civil organizada, pues estemos pues resguardados, podemos decir, y así no pues conflictuarnos entre los bolivianos, ¿no? Entonces, ese podía acotar al planteamiento, por eso yo digo que claramente hemos avanzado y debemos avanzar. En este caso yo diría el sistema de naciones pueblos indígenas debe directamente coordinar y cooperar con lo que es el Tribunal Constitucional, con la justicia ordinaria y la justicia agroambiental, para discutir y plantear a la instancia que corresponde para que no hayan leyes contrarias a la Constitución, que solamente ha hecho un daño a nuestros sistemas jurídicos y también a lo que es el tema al pluralismo que llevamos adelante en esta aplicación de la justicia.